Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Situación de las viudas. Cuando enviudan, las mujeres de muchos países a menudo se enfrentan con la denegación de sus derechos de herencia y a la tierra, degradantes rituales de sepultura y duelo con riesgo de vida y otras formas de abuso. Con frecuencia, incluso integrantes de su propia familia desalojan a las viudas de sus hogares y abusan de ellas físicamente. A algunas hasta las asesinan. En gran cantidad de países, la condición social de la mujer está inextricablemente vinculada a la de su esposo, de modo que cuando él muere, la mujer ya no tiene lugar en la sociedad. Para volver a lograr condición social, se espera que las viudas se casen con uno de los parientes de su esposo, a veces contra su voluntad. Para muchas, la pérdida de su esposo es solo el primer hecho traumático de una terrible experiencia a largo plazo. La insignificante vida de la viuda de Sarepta, que arriesga el todo por el todo, pone en entredicho la apuesta de Ahab por el dios Baal. De igual manera, el Evangelio de Marcos lanza una denuncia contra los escribas corruptos que cometen injusticias con los bienes de las viudas. El ejemplo de una viuda pobre pone en ridículo las estructuras religiosas y la falsa piedad, no solo de los escribas, sino de los ricos. Las 2 monedas que la viuda depositó en las alcancías del templo son un paralelo perfecto con el puñado de harina de la viuda de Sarepta. Ambas son extremadamente pobres, pero no escatiman aún lo poco que tienen para ser solidarias con nosotros. El pan que el templo distribuía a los pobres tenía un costo y 2 monedas no lo cubrían. Es probable que la viuda pobre, junto con otras viudas pobres y mendigos, echaran en las alcancías lo poco que tenían en su haber hasta alcanzar juntos una suma que les permitiera obtener una ración de pan para alimentarse. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado lo que tenía para vivir. Su pobreza se convierte en un testimonio de fe verdadera. Su confianza en el Dios de Israel les permite entregar con desapego y libertad lo que tenían para vivir. Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com
fiatluxmexico.com.